Bueno, Judith León, ella es presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Ha venido aquí varias veces. ¿Cómo está en este momento el ejercicio del bioanalista en Venezuela? Judith, Bueno, cuando va a cerrar el año, ¿cómo te sientes tú? ¿Sientes que has cumplido? ¿Sientes que cumplieron tus objetivos? ¿Qué piensas para el próximo año? bueno, tendría que comenzar diciendo que en el mes de octubre, exactamente a principio de hace 2 semanas más o menos, hubo la 60ª Convención Nacional de Bioanalistas, Sucre 2023, donde es la máxima asamblea de lo que es la Federación de Colegios Bioanalistas de Venezuela. Allí van diferentes delegaciones de las diferentes regiones, o sea, de los colegios, que tenemos los 23 colegios que tenemos a nivel nacional, y ahí evaluamos la situación en que se encuentra la profesión y, bueno, y por supuesto en el contexto político actual, ¿no? ¿Y cuál es la situación Y allí en que se empezamos a encuentra? evaluar desde el principio de que debemos ratificar de que el gremio bioanalista continuará con su agenda social y de derechos. Seguimos en la defensa y la exigencia de la dotación de insumos y materiales dentro de lo que es las redes de salud pública, tanto de los laboratorios de esas redes como también de los laboratorios de salud pública y los de banco de sangre, que también están en condiciones ahorita inadecuadas, y lo hemos dicho en varias oportunidades. Ya el 18.25% de nuestro laboratorio a nivel nacional podría una persona conseguir que se realice un análisis, llámese hematología, glicemia, urea, creatinina, orina, cualquiera de esos análisis, pudiera hacérselo. Eso quiere decir, si hablamos del porcentaje contrario, más o menos más del 80% de nuestro laboratorio se encuentra inoperativo. Es decir, que cualquier ciudadano que vaya a esas redes de salud pública no va a conseguir respuesta a la situación de salud y enfermedad que debe tener, por supuesto, en la mano el médico, para que pueda usted orientar qué enfermedad tiene, o qué seguimiento terapéutico debemos seguir, o qué control debemos de hacerle si tiene la enfermedad. Ese es el panorama actual de nuestro gremio. O sea, a nivel privado y a nivel público. A nivel público, porque para eso tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que el Estado debe garantizar la salud como parte de la vida, y eso debe estar. Los bioanalistas no están también al servicio del Y Estado. estamos en el privado, pero el privado tiene otro contexto. El contexto del privado es que, si lo vemos desde el punto de vista gremial, bueno, hay unas dificultades en cuanto de ofertar algunas pruebas por el alto costo que tienen esas pruebas, y las personas no tienen tampoco las capacidades para ello. ¿Por qué suben mucho las pruebas esas? Porque todo el material que se utiliza en los centros de salud es importado, ¿ok? Y eso tiene un costo. Cuando tú le haces un examen de sangre a una persona que necesita una jeringa y para sacar la sangre. Bueno, porque solamente lo que vemos es la toma de muestra, que es el líquido biológico que estamos extrayendo, pero eso tiene un proceso de acuerdo a los análisis que usted le está solicitando al médico para conocer qué estado de salud tiene usted o qué enfermedad, si la tiene, cómo vamos en ese proceso, en esa dinámica de lo que es una enfermedad, ¿no? Además de ello, lo más importante es que tenemos un problema actual, que es el intrusismo. Hemos visto con preocupación que los laboratorios de bioanálisis ahora existen tomas de muestras, no son laboratorios de bioanálisis que atienden a pacientes, sino que son unos locales donde toman la muestra, y esas muestras son tomadas y son enviadas a otros sitios que no sabemos, bueno, poniendo en riesgo, por supuesto, la salud del pueblo venezolano, y llamamos la atención. También hay el bioanalista ambulante, que tú lo llamas y va a tu casa. Bueno, pero esa es otra cosa. Eso es que usted va para un laboratorio debidamente autorizado, que está habilitado, porque eso tiene que tener una permisología y tiene que cumplir una serie de requerimientos, y ese laboratorio presta un servicio para tomarle la muestra a usted, al sitio donde usted quiere que le toma, y tiene una serie de procedimientos. También al bioanalista directamente. Claro, y habla con el bioanalista, pero estos no son bioanalistas, son recintos donde toman muestras y son trasladados para eso, y eso es importante. ¿Dónde funciona señalar ese tipo de cosas? ¿Ese tipo de piratería dónde funciona? Bueno, en todo el país. Hemos estado en ese proceso también de identificarlo, y en conjuntamente, por supuesto, con las autoridades que... ¿Ese es un delito? ¿Ese es un delito? Es un delito. ¿Y el gobierno los persigue? Sí. Existe una oficina sobre la
los delitos contra la salud de CICPC, que está activo, y nosotros hemos estado en contacto con ellos para hacer algunos procedimientos que se están haciendo ahorita de denuncia que tenemos sobre ese particular. ¿Hay presos por eso? Están en ese proceso. Acuérdense que en una investigación hay que cumplir los canales legales para poder decir... ¿Es el proceso o es el propreso? No, yo creo que sí va a haber... 90% de los laboratorios están inoperativos. Inoperativos. ¿Por qué? Bueno, porque durante años hemos denunciado de que existe un proceso en cuanto a dotación de insumos y materiales dentro de los laboratorios, y eso implica reactivos, pruebas diagnósticas y todo el insumo que debemos tener, que es el equipamiento por supuesto, de acuerdo a la tecnología que tenemos actual. No se han hecho esos equipamientos y, por supuesto, no podemos darle respuesta a los pacientes cuando acuden a esos centros asistenciales. ¿Cómo funciona entonces un laboratorio, un 97% de laboratorios que no tienen reactivos? Bueno, ese es el dilema que tiene la ciudadanía, que usted ve y escucha, por ejemplo, las protestas de los pacientes oncológicos, los pacientes renales, los pacientes del Hospital JM de Los Ríos, y usted empieza a revisar y todos tienen una situación que es particular, de que esos centros asistenciales ni tienen los insumos necesarios, llámese medicamentos y materiales médicos quirúrgicos, para poder atenderlo, además de el laboratorio, que debe tenerlo a la mano, porque si no hay laboratorio no hay diagnóstico. Y entonces, ¿quién debe surtir a esos el Ministerio del institutos? Poder Popular para la Salud, como lo establece la Constitución de la República Y lo está Bolivariana de haciendo Venezuela. ahorita, no hay Y no lo está asistencia. cumpliendo, y no lo está cumpliendo. ¿Ustedes han planteado eso? Y lo hemos planteado muchas veces, se ha enviado, por supuesto, comunicaciones, hemos estado en reuniones en las cuales hemos planteado también algunos aspectos que debemos, hasta un plan, pues, hemos planteado para poder recuperar en un tiempo más o menos mediano y largo plazo de lo que son los laboratorios. ¿Y qué respuestas han tenido ustedes? Ninguna, pues ese es el gran dilema que tenemos no digo los bioanalistas, todos los profesionales de salud, de que no existe ni respuesta ni soluciones. Y entonces, el paciente es el que está en la mira. Bueno, es que estamos en una situación preocupante, me imagino. Claro, es que estamos no preocupados nosotros los profesionales, porque vamos a seguir insistiendo y exigiendo el derecho constitucional, que lo expresa muy bien, y además de las exigencias que debemos de realizar. La situación es más grave cuando tenemos un Estado a la cual no da respuesta a lo que los ciudadanos requieren. Entonces allí empiezan los diferentes conflictos que se ven a diario, que se denuncian, los pacientes protestando, algunos elementos que se crean, porque hay elementos también de corrupción dentro del área de la salud que se están creando por eso, porque cuando tú no tienes algo, se crean mecanismos que no son los adecuados, y bueno, el que siempre lleva lo malo de pagar es el ciudadano, el que va a asistir a esos centros asistenciales no lo tiene. ¿Cuál es el tipo de corrupción que hay en este sector? Por ejemplo, podemos hablar de los bancos de sangre. Ajá, se ha denunciado, por ejemplo, que se venden las bolsas de sangre. Aquí dice la donación de sangre sigue disminuyendo. Claro, porque la donación de sangre es voluntaria. Tú puedes vender tu sangre, yo puedo vender mi sangre. En una bolsa. Pudiera ser, o sea, ese mecanismo pudiera ser, aunque en Venezuela la legislación dice que es voluntaria, ¿ok? Ajá. Usted va voluntariamente a donar. Ese programa, por supuesto, hay deficiencia, porque la gente no va a donar sangre en este momento, primero porque escucha, no hay insumos, no hay materiales, no hay condiciones de los servicios. Entonces dice, ¿para qué yo voy a donar si no hay condiciones? Es como que si mi sangre se perdiera, ¿no? Más o menos esa es la visión que tienen las personas. Eso en cuanto a la donación. Y entonces cuando vamos a la donación, per se, entonces damos cuenta de que esos bancos de sangre no tienen lo suficiente dotación para nosotros aportar a los pacientes que lo ameritan, ya bien sea desde el punto de vista de enfermedad o de cualquier acto quirúrgico que tengamos en el país, o en la situación que pueda estar un paciente. Aquí hablan ustedes de ausencia de personal y bajos sueldos. Claro, y además de ello, no solamente la dotación de insumos y materiales de los laboratorios, que lo hemos denunciado en varias oportunidades, que debe garantizar el Estado esa dotación,
También hay otro elemento que se ha sumado y lo hemos dicho durante este proceso, porque esto no ocurrió en los últimos años, sino del 2014 estamos denunciando de que ha venido unos elementos que han afectado lo que es la atención al paciente dentro de los servicios de bioanálisis, y un factor que se adeñó es lo que son las reivindicaciones sociales de los Y profesionales. eso se agrega que los bioanalistas aumentaron el precio para sacar la sangre a la gente. Además, No, porque le sacan la sangre de ahí del bolsillo también. No, bueno, estamos en un país que hay unas situaciones económicas que afecta todo, hasta la economía, y cuando las cosas no están en los montos necesarios o que hay otros elementos, eso tiene un costo. Han aumentado, ¿no? ¿En qué porcentaje? Costo. Yo de verdad, nosotros estamos sumamente preocupados porque a pesar de que esta situación es conocida y es pública y notoria, no tenemos una respuesta a la situación tan grave en que los ciudadanos se encuentran. Porque ¿quién es el que está afectado aquí? Nosotros. Yo que soy profesional, yo estoy afectada también, porque si mis redes de salud pública no funcionan, yo estoy afectada, porque el 90% de los venezolanos no tienen ni seguro de público ni seguro privado. Entonces, ¿de dónde sale esa atención que usted debe tener o requerir en un momento determinado? Okay. Porque usted no puede ir a las redes de salud pública, tiene que costearlo a través de la red de privado. ¿Con qué dinero se paga si un ciudadano cualquiera, el salario mínimo es 130 bolívares, me están cobrando $2. Me están cobrando si tú llamas a un bioanalista para que te saque la sangre, en tu caso te cobra 10 o 20 dólares. Sí, pero eso es un laboratorio privado. Bueno, también, pero es laboratorio. Bueno, pero es un laboratorio privado y es un bioanalista, pero es el laboratorio. ¿Cuántos laboratorios privados tenemos nosotros en el país? No sé. Eso es costoso. O sea, tener un laboratorio privado, un bioanalista, no lo tiene. Esa tarifa de 20 dólares por sacar la sangre a la gente. Bueno, porque eso es el costo de un análisis. Los colegios de bioanalistas han hecho una estructura de costo. ¿Cuánto debiera de costar un análisis en este momento? ¿Cuánto? Por ejemplo, un perfil 20, que es lo que las personas utilizan, que son 20 análisis que debe tener ese requerimiento, ese cuesta, lo mínimo que debe costar son $20. Lo mínimo que debe costar. Dependiendo, por supuesto, hay otros laboratorios. El perfil 20. Sí hay que tiene hematología, glicemia, urea, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, tiene orina, ¿ok? Todos esos elementos que tiene ese perfil 20, que son pruebas que se deben de realizar, ese perfil 20 cuesta lo mínimo que debe costar $20. Si hay una persona que cobra menos de $20, para nosotros es dudoso. Porque lo mínimo que debe costar, diciendo, en un privado. ¿Es dudoso o es generoso? No, es dudoso porque eso es lo mínimo que, sacando la estructura de costo, cuánto cuesta ahorita haciendo estudio de mercado, cuánto cuestan los reactivos, cuánto cuestan los elementos que se utilizan para esa prueba. Lo mínimo que debe costar, llámese electricidad, local, todos esos aspectos que hacen la estructura de costo, lo mínimo que debe costar son $20. Bien. ¿Cómo están las medidas para sacarse la sangre? Siguen igualitos, no debe comer antes, no debe... Claro, eso nunca va a cambiar. En ayuna. Claro, eso no va a cambiar porque esos son elementos esenciales para que yo pueda tener ese análisis tenga una característica preanalítica para que ese resultado sea el adecuado y sea la imagen y semejanza del problema de salud que usted tiene. Un mensaje. Yo no tengo problema de salud. Bueno, cualquier problema de salud que pueda tener cualquier ciudadano. No, es que usted está haciendo señales para allá. Dígame. Bueno, lo importante es que llamamos la atención, por supuesto, al Estado, porque deben de poner de prioridad la gente, y cuando hablamos de la gente estamos hablando de la ciudadanía. Existe una Constitución donde expresan los derechos y donde no se está cumpliendo en este momento, y lo hablamos dentro del sector salud. La salud es un derecho y el derecho es la vida. Y cuando la vida está en riesgo, es importante para un país buscar las soluciones para que esa ciudadanía tenga la prestación de servicios que se merece con dignidad. Bueno, afortunadamente, tanto mi señora como yo nos sacamos la sangre, estamos nuevecitos. Me dice, no se haga más exámenes.
Eso hay que pedirle todos los días a ok. Dios por habernos tenido en este momento, Gracias. en las situaciones en que estamos. Gracias, Judy León. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.